adulterio. Ajá, porque él quiere para él la esposa de otro. Porque un individuo roba. Ah, porque él quiere la propiedad de otro para él. Porque un individuo habla mal de otra persona. Ah, porque quiere que esa persona se vea mal y él o ella se vea bien. Es decir, todo pecado radica en el egoísmo. Si es quebrantar la ley, como no, adulterio es quebrantar la ley, robar es quebrantar la ley, hablar falso testimonio es quebrantar la ley. Pero la raíz que lleva a eso es el yo, el egoísmo con el cual todos nacemos en este mundo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es la cura para esta terrible enfermedad con la cual nacemos nosotros en este mundo? Quiero que busquemos en nuestras Biblias, Primera de San Juan, el capítulo 4 y el versículo 8. Primera de San Juan, el capítulo 4 y el versículo 8. Un texto que todos conocemos muy bien. Probablemente lo hemos leído muchas veces, pero vamos a leerlo de nuevo porque es un texto muy importante. Dice aquí, el que no ama... ¿Qué dice? ¿El que no ama qué? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora yo pregunto, ¿qué es amor? Es una palabra nebulosa, ¿verdad que sí? Es una palabra muy abusada. Usted le pregunta a una persona, ¿qué es amor? Dicen, amor es... Y como que es difícil dar una definición. La Biblia nos dice que Dios es amor. Pero necesitamos una definición más específica de lo que es amor. Dicho sea de paso, el amor es lo contrario al egoísmo. ¿Sabían eso? Porque el amor se da, el egoísmo quiere para uno. Es decir, el antídoto para el egoísmo, para quebrantar la ley, está en el amor. Ahora, dice, Dios es amor. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué significa amar? Bueno, la Biblia nos especifica más. Este mandamiento del amor en realidad se divide en dos partes, se amplía en dos partes. ¿Dónde están esas dos partes? Vamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 22 y el versículo 36 al 39. Mateo, el capítulo 22 y el versículo 36 hasta el versículo 39. Fíjense que aquí Cristo va a ampliar lo que es el amor, va a definir más lo que es el amor. Dice allí, Mateo 22 y el versículo 36, lo siguiente. Llega un joven y le dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el ¿qué? Y el grande mandamiento en la ley. Pero luego Jesús sigue diciendo, en el versículo 39, y el segundo es semejante a este, amarás a ¿qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos en primer lugar la palabra amor. ¿Cómo se ramifica el amor? En dos grandes principios. ¿Amor a quién? A Dios, y amar al prójimo. ¿Pero qué significa amar a Dios? ¿Qué significa amar al prójimo? ¿Necesitamos una definición más clara y más amplia? Sí. Amor, empezamos con amor. Luego se ramifica en amor a Dios y amor al prójimo. ¿Pero qué es amor a Dios y qué es amar al prójimo? Bueno, ahora Dios da una ampliación aún mayor. ¿Saben dónde está la ampliación de esos dos principios? En los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo del capítulo 20. Ahí Dios está definiendo más lo que es amor a Dios y amor al prójimo. ¿Saben que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestro amor para con Dios? Y los últimos 6 mandamientos tienen que ver con nuestro amor para con nuestro prójimo. Por ejemplo, el primer mandamiento dice que no debemos tener dioses ajenos delante de Dios. Eso tiene que ver con nuestra relación con Dios. Si amamos a Dios, no vamos a tener otros ¿qué? Otros dioses. Segundo mandamiento dice, ¿qué cosa? No te harás imagen de ninguna cosa en el cielo de Dios. No adores imágenes. Tiene que ver con nuestra relación con ¿quién? Si amamos a Dios, no vamos a adorar imágenes. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es decir, si amamos a Dios, vamos a respetar su nombre. Y el cuarto mandamiento dice que debemos guardar el día de reposo de Dios.
Vamos a querer pasar ese tiempo con Dios si lo amamos a Él, porque a la gente que amamos nos agrada pasar tiempo con ellos. Pero los últimos 6 mandamientos amplían lo que significa amar al prójimo. Sexto mandamiento dice, no mates a tu prójimo. Séptimo mandamiento dice, no cometas adulterio con la mujer de tu prójimo. El octavo mandamiento dice, no hurtarás. El noveno mandamiento dice, no hablarás falso testimonio. Y el 10º mandamiento dice, no codiciarás nada de lo que es de tu prójimo. Es decir, empezamos con amor, luego se ramifica en 2 principios, amor a Dios y amor al prójimo. Luego se define aún más, amar a Dios tiene que ver con los primeros 4 mandamientos y amar al prójimo tiene que ver con los últimos 6, pero saben que el amor se amplía aún más. Noten lo que dice nuevamente el Evangelio según San Mateo, el capítulo 22, es aún más amplio, más amplia la definición del amor. Mateo, el capítulo 22. Y quiero leer el versículo 40. Aquí Jesús concluye el argumento que leímos hace unos momentos. Dice allí nuestro Señor Jesucristo, de estos 2 mandamientos, amor a Dios y amor al prójimo, de estos 2 mandamientos depende ¿qué cosa? Toda la ley y los profetas. Es decir, toda la Biblia es una ampliación de lo que significa amor. Ahora, fíjense, los 10 mandamientos no dicen cuáles son las consecuencias terribles de cometer adulterio, ¿verdad que sí? La Biblia sencillamente dice, no cometerás adulterio. El mandamiento no dice por qué, ni dice cuáles son los resultados. Pero en la Biblia se amplía lo que pasa cuando se quebranta ese mandamiento. ¿Recuerdan el pecado de David? Cuando David cometió adulterio con Betsabé y mandó a matar a su esposo en la guerra. ¿Es esa una ampliación del mandamiento que dice no cometerás adulterio, sí o no? Claro que sí, porque muestra lo terrible que son las consecuencias que vienen como resultado de desobedecer el mandamiento. No cometerás adulterio. Así que empezamos con amor, luego el amor se explicó más, amor a Dios y amor al prójimo, luego se explicó más con 6 mandamientos teniendo que ver con el prójimo, 4 mandamientos teniendo que ver con Dios, y luego se amplía aún más en toda la Biblia. La Biblia entera es una ampliación de los 10 mandamientos. Y todo lo malo que sucede en la Biblia y todo lo malo que sucede hoy viene como resultado de quebrantar la ley de Dios, como resultado de no tener amor, como resultado de permitir que el yo, que el egoísmo predomine en nuestra vida. Saben que todos los problemas matrimoniales radican allí. Y de esto vamos a hablar más en las próximas noches. Yo he tenido que aconsejar muchos matrimonios y todos los problemas radican en que cada uno quiere que las cosas sean como ellos quieren. Y muchas veces no se dan el brazo a torcer. Y en ese ambiente el amor no puede crecer. Ahora, ¿saben ustedes lo que hace el pecado? Lo que hace cuando nosotros nos centramos en el yo. ¿Saben lo que sucede? Causa separación entre personas. ¿Saben que los 10 mandamientos no son sencillamente 10 reglamentos? No son 10 reglas. A veces pensamos de los mandamientos como prohibiciones. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Como una lista de reglamentos. ¿Saben que si nosotros vemos los 10 mandamientos como una lista de reglamentos, pues entonces no veremos lo terrible que es quebrantar los mandamientos? ¿Saben que quebrantar los mandamientos tiene que ver con romper relaciones entre personas? Porque los mandamientos fueron dados para definir relaciones entre personas. Yo pregunto, ¿de qué valdría que Dios diga, no cometerás adulterio, si no hubiera una mujer con quien cometerlo? ¿De qué valdría decir, no robes la propiedad de tu prójimo, si no hubiera un prójimo con propiedad? ¿De qué valdría decir, pasa ese tiempo con Dios en su día de reposo, si no hubiese un Dios con el cual pasar el tiempo? Es decir, los 10 mandamientos no son 10 reglamentos, los 10 mandamientos son 10 garantías de felicidad en nuestras relaciones con nuestros prójimos y nuestra relación con ¿quién? Y nuestra relación con nuestro Dios. Son 10 garantías de felicidad. Y por eso hubo tanta discordia en el cielo. Y saben que cuando quebrantamos la ley